Quiero compartir algo, simplemente un pensamiento, porque estamos cumpliendo 20 años en esta semana, ¿sí? El 6 de noviembre en realidad fue el cumpleaños de la iglesia, una iglesia que comenzó con una hora feliz, ¿sí? Simplemente trabajando con niños en la calle y después fueron llegando unos galpones, que se terminaron transformando en esto, donde hoy nos reunimos a adorar al Señor, ¿sí? 20 años hace de eso, y desde hace 13 años que tenemos una palabra que nos guía como congregación, ¿sí? Y se la quiero volver a leer porque de pronto alguno se la olvidó, alguno hace poquito que llegó a la iglesia. Bueno, esta es la palabra que nos guía como congregación y está en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Es un encuentro que se produce entre Dios y Moisés. Ustedes saben que en ese momento el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. En realidad ya hacía 430 años, ¿sí?, que estaban esclavos allí, y Dios decidió ponerle fin al asunto. Así que habló con Moisés, lo buscó en el desierto y lo encontró y le dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas, los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Una palabra de libertad, ¿sí? Una palabra en la cual Dios convoca a su siervo para que saque al pueblo oprimido y lo lleve hacia la libertad. A partir de esta palabra que el Señor nos entregó, nuestra palabra clave, ¿cuál es? Libertad. Nuestra palabra clave es libertad. Y como iglesia sabemos que tenemos que provocar libertad con todo aquel que se nos cruce de lo que sea que esté esclavo, ¿sí? Así que así estamos, andamos en la calle y nos encontramos con alguno que está esclavo de la salud, pues bien, lo acompañamos hasta que sea libre de la enfermedad. Encontramos a alguno que está esclavo financieramente, lo acompañamos hasta que sea libre en sus economías. Y así en todo. La gran palabra que tenemos como iglesia es la palabra libertad. Una palabra que está llena de contenido, de dirección, de proyección. Y de hecho hace 13 años que le venimos sacando el jugo a este texto. 13 años predicando sobre el mismo texto. Qué bárbaro, impresionante. En el contexto de este fin de semana, leyendo obviamente otra vez la palabra, ¿sí?, hay algo que me llama la atención. Yo no voy a predicar esta noche, pero sí quiero comentárselo como iglesia en el contexto del cumpleaños, ¿no? La primera cosa que me llamó la atención, Dios dijo: he visto, he oído, he sabido. A Dios no se le escapa nada. No sé cómo viniste hoy. Quizás viniste con alguna situación, quizás angustiante. Quiero que sepas esto: a Dios no se le escapa nada. Decirle que tenés al lado: a Dios no se le escapa nada. La segunda cosa que me llamó la atención, dice Dios: he descendido para librarlos, para sacarlos. Es decir, el plan de Dios siempre es llevarte a un nuevo ambiente. Donde sea que estés viviendo, escucha esto, donde sea que estés viviendo hoy por hoy, y no me refiero a un lugar físico, me refiero al ambiente. Si estás en un ambiente de tristeza, de amargura, de angustia, o aunque estés en un ambiente de gozo, de felicidad, de paz, Dios siempre tiene un nuevo ambiente al cual mudarte. Siempre. Y te quiere sacar de donde estés para que cada día crezcas un poco más. Tercera cosa que me llamó la atención. Dios dijo: ven ahora. Le dijo a Moisés: ven ahora. Y esta es una palabra direccional muy fuerte, muy convocante para todos los que estamos comprometidos con la visión de esta congregación, porque es un llamado a la intimidad con Él.
Ven ahora, un llamado a la intimidad. Presten atención, el Señor nos viene hablando de la intimidad con Él desde hace como 2 meses. Yo se lo compartí en algún momento. Estábamos predicando sobre el Salmo 23, pero una mañana, preparando la serie del Salmo 23, el Señor me llevó a depositar los ojos en el Salmo 24, donde se habla acerca de los buscadores de Dios. ¿Sí? Hace 2 meses, prestemos atención, no sea que el Señor nos esté diciendo algo. Y ahora aparece esto en medio del pasaje que es nuestra visión. Ven ahora, un llamado al acercamiento. Y la cuarta cosa, voy a enviarte. Dios nos anticipa esto, escuchen bien para que después no digan que no les avisamos. Pero Dios nos anticipa lo que le sucede a aquellos que entran en intimidad con Él. Si vas a entrar en intimidad con Dios, sabelo de antemano, Dios te va a enviar. Dios te va a enviar a liberar. Dios te va a entregar un ministerio, un llamado, un propósito. Vas a acercarte a Él, pero Dios te va a enviar a otros. Por eso es que aquí en la Iglesia El Camino, ¿sí?, es que tenemos desde hace ya como 10 años una escuela de liderazgo, ¿sí? Porque el Señor le dijo a Moisés que lo enviaba a liderar, tiene que liderar la salida de Egipto. Entonces, ¿qué hacemos? Conforme a esta visión, no nos quedó otra que levantar una escuela de liderazgo para enseñar a la gente de esta congregación, porque todos pueden ser líderes, todos deberían ser líderes en algún momento, enseñarles estrategias, herramientas para sacarlos de esclavitud y llevarlos a libertad. Esto es un llamado de Dios a Moisés a ministrar al pueblo. Ministrar significa servir, por eso en esta iglesia tenemos una escuela de servidores, ¿sí? Y queremos formarlos a todos para que sean excelentes servidores, además de la escuela de liderazgo. Eso va por otro lado, son como 2 rieles, ¿no? Aunque uno termina en la escuela del otro en algún momento. Pero por eso tenemos la escuela de servidores, distinta a la de liderazgo. Y además, un llamado muy claro aquí es que Dios lo mandó a Moisés a gobernar, porque tenía que plantarse como un gobernador. Durante 40 años Él los gobernó. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Todo el tiempo estamos tratando de aprender a gobernar sobre nuestras situaciones. Esta es la visión que tenemos como iglesia. Entonces, yo no sé cuánto tiempo más el Señor nos permitirá estar juntos. No estoy anunciando ninguna despedida, quédense tranquilos. El pastor Cataño al final no me va a invitar a San Lorenzo, así que me voy a quedar acá. No es ninguna despedida, pero sabemos que no estamos en la tierra por siempre. De hecho, estamos suponiendo que muchos de ustedes van a ser llamados a ministrar en otros lugares. Estamos preparándolos y preparando la iglesia para eso. Pero mientras estemos juntos, estas cosas no las podemos olvidar. Primero, a Dios no se le escapa nada. Segundo, su plan siempre será llevarnos a un nuevo ambiente. Tercero, la intimidad con Él es una condición que no se negocia en esta iglesia. ¿Amén? Epa, 3 aménes tuve y encima 2 son de acá atrás. ¿Amén? Por eso 3, el tercero fue el tuyo. ¿Está bien? Y 4, el envío estará siempre presente. Existimos para liberar. Amén. Ponete de pie, vamos a orar por esto. Y vamos a empezar a responder, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos a empezar a responder a su llamado, entrar a su intimidad. Entendiendo que, bueno, vamos a ser enviados. En realidad, si queremos más de Él, no podemos escaparnos al envío. Pero vamos a pagar ese precio, el de ser enviados, con tal de estar cerca de Él. ¿Amén? De estar en su presencia, de estar ahí. Yo creo que lo más cerca que se pueda. Aún me encantaría que seas de esos que pelean por ser de los íntimos, ¿sí? No nos ha pasado a nosotros, pero sé de algunos papás que tienen hijos chiquititos muy seguiditos, ¿no? Y esos hijos a veces se pelean por apoyarse en el pecho de su papá o de su mamá. Me encantaría que nuestras peleas, si es que las hubiera, sean solamente por estar más cerca de papá. El Señor dice, ven ahora, ahora. Este es el tiempo.
Así que te propongo que ahora entres en la intimidad del Padre, como decíamos ayer, con acciones de gracias, con tus manos levantadas, reconociendo su señorío, reconociendo sus actos, reconociendo su poder, reconociendo sus recursos soltados sobre tu vida. Y anímate a decirle como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame, envíame a mí, envíame a mí. Quizás muchas veces oraste, aún para que alguien se acerque a ese familiar con el cual convivís. Señor, manda a alguien que le predique. Anímate a decirle: Señor, envíame a mí. Si hay que restaurar la familia, si hay que salvar a la familia, que es nuestra frase de este fin de semana, anímate a decirle: Señor, envíame a mí. Si hay que salvar alguna familia en mi barrio, envíame a mí. Si hay que salvar alguna familia en Neuquén, en Cipolletti, en Plotier, Cinco Saltos, Centenario, envíame a mí. Si hay que salvar a una familia en algún rincón de Argentina y aún algún lugar lejano en el mundo, envíame a mí. Te aseguro que es muy distinto decir: Señor, envíame a mí, desde lejos, que decirlo apoyado en su pecho, abrazado a su cuello, sintiendo su respiración, sintiendo su aliento, sintiendo su mano fuerte en tu espalda, alrededor de tus hombros. Te dan ganas de decir: Señor, envíame a mí, porque sé que nunca me va a faltar tu abrazo. Señor, envíame a mí. Me liberaste, me sacaste de la esclavitud a mí primero. ¿Cómo no me voy a ofrecer ahora para ir a aquellos que están esclavos? Señor, envíame a mí. Envíame a mí. En el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, Señor. Nos acercamos a tu presencia, Padre. ¿Cuántas familias eligen estar con el Señor? ¿Cuántas familias deciden cada día llevar su presencia a sus hogares, a su casa? Todos los días elegimos, todos los días decidimos vivir en su presencia. Amén. Gracias, pastores, gracias, iglesia, por esta invitación de poder compartir un poco de lo que Dios nos habla y trabaja en nosotros con respecto a la familia, con respecto a nuestras casas. ¿Cuántos saben lo que son los influencers? ¿Cuántos saben lo que es un influencer? Sí, ¿verdad que es algo que está muy de moda? Y el influencer es aquel que tiene quizás conocimiento sobre alguna cosa y a través de las redes sociales, a través de Instagram, de Twitter, a través de YouTube, comienzan a salir continuamente y tienen seguidores, tienen muchísimos seguidores, tienen miles de seguidores. Es lo que conocemos como influencers en esta época. Pero me llama la atención porque hay familias influencers. ¿Sabía usted? No es solamente que hay personas influencers, sino que hay familias influencers. Y son familias donde todos los de la casa hacen algo. He visto algunos videos donde toda la familia, el papá, la mamá, la nena, el chiquitito bailan una canción y tienen miles de seguidores. Y esto es aprovechado por las marcas para poder hacer una publicidad un poco más llamativa. Entonces eligen esa familia que tiene miles de seguidores, que hacen esas cosas raras en las redes sociales. Y por ejemplo, hay algunas familias en España donde IKEA, que es como un Easy de acá, la empresa esa donde venden todas cosas para casa, les hace la habitación de los niños a esa familia que es influencers. Entonces están todos sus seguidores esperando el momento donde van a presentarle a las hijitas
la habitación hecha por esta marca IKEA. Y así las marcas aprovechan familias que son como modelos, como influencers, con muchos seguidores, donde todos le admiran, donde todos le ponen me gusta, donde todos hacen comentarios. Son familias famosas. ¿Sabe qué? Esto no es nuevo. En la Biblia hay familias influencers. Y uno de los desafíos que tenemos en esta época, en esta cultura que nos toca vivir, es ser una familia influencer. Así que hoy quiero hablarte y quiero contarte para que podamos juntos ser esa familia influyente o influencers para toda nuestra sociedad. ¿Te animás? Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Quiero contarte que necesitamos levantar familias trascendentes para una cultura, una batalla cultural que estamos viviendo. Ante el avasallamiento de ideologías antifamilia, nuestras familias tienen que ser levantadas para influir a nuestra sociedad y a nuestra cultura. ¿Sabe? No podemos ser timoratos, no podemos ser tímidos, no podemos ser mediocres a la hora de influir en nuestra sociedad. Se tienen que levantar de este lugar y de todas las iglesias familias que puedan influir y que puedan cambiar esta tendencia anti-Dios que quiere meterse en nuestro país. Entiendo que esta batalla cultural, la cual dice que nada de lo que tenemos lo hemos recibido, sino que deconstruimos y construimos conforme a lo que sentimos. Y esto es un ataque directamente contra la creación de Dios y contra el Creador. Todo lo podemos construir, nada es dado. Y estoy hablando justamente que la familia tiene que levantarse como modelo ante una sociedad que nos está avasallando culturalmente con una ideología de género y nos está atacando por todos los flancos, y estamos viendo cómo la publicidad está continuamente metiéndonos un valor o un antivalor, donde los modelos gay, los modelos antifamilia, quieren parecer como normales. No sé si usted ha visto la publicidad de Sprite, donde la mamá tan contenta está maquillando a su hijo gay. Cosas que nos quieren hacer parecer como normales, como naturales, cuando sabemos que no lo son. Y creo que este es un tiempo para levantar familias que puedan decir: hay un modelo divino y hay un modelo en que verdaderamente no tiene engaños, porque sí podemos ser felices conforme a lo que Dios dice de nosotros. Creo que lo que va a determinar la balanza de nuestro país es familias influyentes que podamos mostrar el modelo bíblico y el propósito de Dios en nosotros. ¿Te animás? ¿Te animás a ser esa familia? Quizás me decís: mi familia, influyente, influencer, mi familia, no sabemos bailar, no, pero no se trata de eso. Se trata de saber que cuando Dios nos está mirando nuestra familia. Y se trata de saber que estamos ungidos para la familia que Dios nos dio. Y que de esta familia vamos a encontrar el propósito trascendente que Dios nos ha dado para estar en este lugar. Podés levantar tus manos y decir: estoy ungido o ungida para la familia que Dios me ha dado.
Señor, te doy gracias por mi familia y dale un aplauso al Señor. Porque Dios te ha dado la unción para llevar tu familia a la tarea trascendente e invalorable de Dios para vos y para tu casa. Decía que esto de influencers no es nuevo. En la Biblia hay familias influencers. ¡Wow! No había redes sociales, pero ya estaban influyendo. No había medios de comunicación. Pero ¿sabés qué? Hoy vos y yo, tan modernos que somos, estamos y podemos hablar de estas familias que influyeron en su vida, en su cultura, pero también en la nuestra. Yo quiero llevarte a un pasaje que está en 2 Reyes, capítulo 8, verso 1. Y te voy a ir desgranando un poquito este pasaje de arriba para abajo, de atrás para adelante, y creo que algo vamos a entender. ¿Amén? ¿Está conmigo aquí? 2 Reyes 8:1 dice, y Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo, levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios y se fue ella con los de su casa, diga con los de su casa, y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa, diga por su casa y por su campo. Y el rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cuántos quieren ser familias influyentes? Yo quiero decirte en primer lugar, no sé si tenemos, ahí estamos. Qué lindos que son, ¿eh? Tendríamos que sacarnos una foto, pero ¿sabés qué? Por lindos no vamos a ser influyentes. Yo quiero contarte un poquito cómo podemos pasar a ser una familia influyentes. Y el primer punto que encuentro en toda esta historia es que hay un comienzo silencioso y tiene que ver con lo estrictamente privado. Influencia viene a una familia que honra a Dios. ¿Sabés dónde comenzamos a ser influyentes? En lo privado. Aconteció, dice este pasaje en 2 Reyes capítulo 4, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem es la ciudad donde vivía esta familia, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede con Él. Una familia que puede reconocer y dar honra al hombre de Dios en esa ciudad. Ella dice, o la historia dice que la mujer tiene la iniciativa de hablar con su esposo y le dice, negro, ¿por qué no le hacemos a este que habla de parte de Dios
un aposento al lado de nuestra casa, allí. Invirtamos en ladrillos. Pongámosle una cama, una lámpara, pongámosle algo cómodo para que cada vez que venga a la ciudad pueda pasar. Y me interesa porque esta iniciativa no fue del esposo, sino que fue de la mujer. Y me encanta cuando las mujeres podemos tener iniciativas. ¿Cuántos dicen amén? Y no se puso mal esta mujer porque no fue el hombre que tuvo la idea. Digo, a veces las esposas esperamos que el hombre sea el que avance, el que tenga las ideas, pero no está mal. Cuando Dios nos habla a nosotros y nosotros obedientes le decimos a nuestro esposo, ¿qué te parece? Y en acuerdo, dice que hicieron ese aposento y honraron de esa forma al profeta que pasaba por allí. Que en nuestra casa, en lo privado, sepamos honrar. Nunca falte la honra a los pastores. En la mesa, honrar a los siervos. En las charlas, en el mate, honrar a los siervos, honrar a la iglesia. Porque ¿sabes qué? Para ser una familia influyente tenemos que comenzar en lo privado. Una familia que en lo privado sabe honrar. Una familia que en lo privado sabe reconocer la voz de Dios. Que en lo privado, en lo íntimo, en la cocinita, puede decir, Dios hoy nos ha hablado. Dios hoy ha usado a su profeta. Dios hoy ha usado un hombre, una mujer de Dios para hablarnos y contagiar a nuestros hijos. Que ellos de pequeños sepan la importancia de honrar a los hijos de Dios. Ezequiel cuando era pequeño le encantaba. Cada vez que llegaba un pastor, dice, mami, yo quiero darle la cama, mi camita. Y el pastor paraba en nuestra casa y allí en su camita. Era como una cosa que él sentía como un privilegio cuando podía servir de esta manera al pastor. Y me encanta porque esta familia, luego que le hizo el aposento al profeta Eliseo, no solamente lo invitaba a comer, sino que ya quería que estuviera en su casa. Esta familia no pidió recompensa, pero aseguró la bendición para su casa. Yo quiero decirte que tenés que asegurar la bendición para tu casa. Esta familia sabía que había un mover de Dios a través del profeta y no quiso quedarse afuera de ese mover de Dios. O yo te digo, en este lugar hay mover de Dios. No te quedes afuera de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. No te quedes afuera de lo que mete a tu casa en el movimiento. Mueve tu casa. Decíamos recién, al lado del altar, mueve tu casa para que no se pierda la bendición de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Esta mujer supo que llevarse al profeta a su casa iba a traer bendición. Pregúntale a Dios qué tenés que hacer para no quedarte afuera, ni vos ni tu familia. La mujer podría haber dicho, yo voy a acompañar al profeta a todas las reuniones que vaya, pero no bastaba solamente con eso. Ella lo quería cerca de su esposo también al profeta, cerca de su casa, de su hogar. No basta con que vengamos nosotros solos a servir a Dios. No basta con que nosotros solos leamos la palabra. No basta con que oremos solos. Metamos a nuestra familia en el movimiento en donde Dios está obrando, en donde Dios está trabajando. Contábamos ayer que nuestros hijos crecieron en medio de los ladrillos y la construcción, pero algo estaba pasando en ese lugar y no queríamos que nuestros hijos quedaran en casa cuidados por alguien. Los metíamos allí. Me encanta porque tenemos algunas reuniones de oración temprano en Rosario hace unos años y un matrimonio, eran a las 6 de la mañana y un matrimonio, eran reuniones poderosas de oración y un matrimonio traía a sus hijitos de 3 y 5 años envueltos en frazadas
y lo ponían en el altar allí. No los dejaban en su casa con la abuela, los traían envueltos porque algo recibían. Pon tu casa en medio del movimiento de Dios. No separes a tus hijos de lo que Dios está haciendo. No digas son chiquitos. No diga que se queden en casa si yo puedo disfrutar la reunión. No, mételos en el mover de Dios. Y así fue lo que esta mujer y este esposo recibieron. Ellos no podían tener hijos, pero el profeta oró por ellos y esta mujer queda embarazada y tiene un hijo. Porque hay recompensa de Dios para aquellos que en la intimidad podemos reconocer a Dios. Hay recompensa de parte de los cielos cuando en lo privado nosotros podemos reconocer que Dios es lo más importante. En el nombre de Jesús yo quiero profetizar en esta noche que Dios te ha visto en lo privado y Dios te recompensa. Y Dios te recompensa. Esta mujer y este varón fueron recompensados nada más y nada menos que con un hijo. Porque supo meter a su casa en el mover de Dios. Yo entiendo que Dios está desatando un avivamiento, porque no hay una iglesia que no haya sido perseguida y que no se haya avivado y que no se haya levantado y que el fuego de Dios haya venido sobre aquellos que son iglesia. Y yo creo que este es un tiempo de persecución, pero que hay un fuego de Dios viniendo sobre nosotros y sobre nuestras familias. Y yo quiero declarar que tu honra allí en lo privado, tu devocional en lo privado, en tu cocina, en tu dormitorio, cuando estás tomado de la mano de tu esposo o de tus hijos, hay recompensa cuando lo metemos a toda la casa en eso que Dios está haciendo. Que ese avivamiento nos encuentre como familias unidos. Dios visita con milagros. Hace unos años atrás fui a un congreso misionero. Siento carga por las misiones. Y en este congreso había un pastor de un país de Oriente donde sufren persecución, y un amigo suyo, un hermano en la fe, había sido asesinado directamente a través de una pistola. Cuando salía, él tenía una librería cristiana en ese lugar y lo habían asesinado, le habían dicho negá a Cristo y él no se negó, y él tenía un chiquitito, pero pensó en Dios, ellos dicen, y no lo negó. Y fue muerto, y este pastor con su familia y con la esposa de este amigo, siendo fortalecidos por Dios, y muchos le decían a este pastor que daba testimonio: ¿qué haces ahí? Él era de Estados Unidos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí con tu familia? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro estar en un lugar donde se les está prohibido hablar del evangelio! Donde están en constante peligro de muerte, no solamente él, sino toda su familia. Pero este pastor contestaba: peligroso es tener a mi familia, no en este país de Oriente, sino tener a mi familia fuera de la voluntad de Dios. No hay nada más peligroso que salirse del mover de Dios. Por eso, yo creo que para ser familias que puedan influenciar, familias que otros quieran seguir, tenemos que ser familias dispuestas a honrar en lo privado, porque para que otros nos sigan, primero el cielo nos tiene que aprobar. Para que otros puedan ser inspirados por nosotros,
primero el cielo nos tiene que aprobar. Que estemos casados, que tengamos hijos, no significa que tengamos una familia conforme a los planes de Dios. Podemos ser un grupo, solo un grupo, si cada uno piensa para sí y si cada uno tiene sus propios ideales. Pero familia conforme al propósito de Dios, familias que podamos cambiar nuestra sociedad, son familias que sabemos arrodillarnos delante de Dios y honrarlo y honrar la iglesia. Dale un aplauso al Señor si estás de acuerdo con esto. El desafío de lo privado. Ahí donde nadie te controla. Ahí donde basta nuestro autoliderazgo. Esta familia de Sunem fue una familia que supo honrar, fue una familia que recibe milagro de Dios a través del Hijo, pero si vos lees bien toda esta historia, vas a conocer que también fue una familia que tuvo tormentas y que pasó por crisis. Y creo que un punto más tremendo y trágico en la vida de esta familia fue que ese hijo que había sido dado por Dios a través de la oración del profeta, un día tiene fuertes dolores de cabeza en el campo, el padre lo manda a llevar con la madre y allí en la casa muere. Y la madre extiende a ese hijo en una cama, pero es una madre peleadora, guerrera, y va y lo busca al profeta. Y hasta que el profeta no viene a la casa, y hasta que el profeta no ora por su hijo, y hasta que el profeta no lo hace resucitar, ella no deja de pedir y de clamar por su hijo. Porque cuando una familia tiene propósito trascendente de Dios, sabe pelear hasta el final por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Porque lo que invertimos en ellos, el diablo no se lo va a llevar. Porque lo que invertimos en nuestros hijos, la droga no se lo va a llevar. Los pañuelos verdes no se van a llevar a nuestros hijos. Porque aquí salimos como familias que saben ser influyentes para una sociedad que necesita de modelos. Que necesita de modelos reales. No que todo nos va bien, sino que en momentos y situaciones de crisis, como todas las familias, tenemos un Dios que escucha. Y no bajamos los brazos hasta no ser escuchados por Dios. Que sepan que los que estamos en el Señor no vamos a doblegar nuestros matrimonios por conflictos, los vamos a solucionar en Dios. Son temas a resolver. Tendré que cambiar mi actitud. Tendré que humillarme. Tendré que pasar más tiempo de rodillas. Pero ningún conflicto se va a llevar puesto mi matrimonio. Porque mi matrimonio tiene trascendencia, no solamente para los míos, sino para la sociedad, sino para el tiempo en que estoy. Y fíjese usted esta familia, la trascendencia que hoy estamos hablando después de tantos años. De cómo supieron ser influyentes. Porque ese mismo Dios que le dio sabiduría es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Que no te dobleguen con los modelos que el mundo quiere darnos. Que no te dobleguen diciendo no pasa nada, divórciate. Que no te dobleguen, que no dobleguen el modelo divino. Necesitamos familias verdaderas que puedan influir y decir no. Hay un modelo creado por Dios
Y no soy perfecta, pero estoy en ese modelo. Estoy en ese camino. En segundo lugar, yo entiendo que esta familia fue una familia influyente porque aprendieron a guiarse por la palabra profética y no por el diario. Yo veo gente muy desesperanzada. Me duele que mis hermanos argentinos estén tan desesperanzados. Es solo prender el noticiero, es solo ver los diarios, toda Latinoamérica sumergida en un gran caos. Una lucha contra ideologías demoníacas que quieren acabar con el modelo de Dios. He decidido que la fuente de mi gozo es el Señor y que no voy a dejar arrastrarme por las dudas o por la desesperanza que pueda estar en la gente. He decidido gestionarme el gozo delante de Dios y seguir peleando, porque así fuera un granito de arena, poder estar cambiando esta sociedad. Esta familia aprendió a guiarse por la palabra profética y no por lo que leía en los diarios o miraba por TV. Porque la influencia viene a una familia que sabe obedecer la palabra de Dios. Dije que la influencia viene sobre una familia que sabe obedecer la palabra de Dios. Segunda Reyes 8:1-2 lo leí, pero lo vuelvo a recordar. Y Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida diciendo: levántate y vete tú y tu casa y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que habrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. Y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. El profeta da una palabra: va a haber hambre por 7 años en esta tierra. Y le da una orden y le dice: ándate, toma tu casa. Quizás el esposo ya había muerto porque era un hombre viejo, pero seguramente ya estaba con su hijo, no sabemos, su esposo no se habla aquí, pero dice: andate a la tierra y volvé dentro de 7 años. Y esta mujer obedece. Necesitamos familias que obedezcan. Una familia influyente es una familia que obedece. Una familia que obedece a Dios, que obedece la palabra, que obedece el tiempo que le marcó el profeta. Le dijo, ¿cuánto? 7 años. Y después le dijo: volvé a la tierra. Una familia que obedeció el kairos, el momento de Dios. Nosotros debemos discernir como familia qué vamos a hacer en la próxima década. ¿Tiene usted ya las metas que como familia Dios les está pidiendo para los próximos 10 años? Usted sabe que comenzamos el 2020, una nueva década. Y yo entiendo que es una nueva temporada. Que es una nueva temporada para nosotros. Y tendremos que estar, nosotros ya estamos planificando conforme a lo que vamos recibiendo de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos que hacer como iglesia, como familia? ¿En qué cosas tenemos que trabajar?
¿Dónde me quiere encontrar? Yo cuando terminemos en el 2029, voy a tener 66 años. ¡Wow! Y así le dice a cada una de mis discípulas, ¿cuánto vas a tener? A mis discípulas le dice, ¿cuánto vas a tener después que termine la década? Nadie quería decir por qué. Pero ¿sabes qué? Todo pasa, todo llega. Hay un Kairos que viene para nosotros como familia. ¿Y dónde queremos estar? Donde Dios te dice que te va a posicionar. ¿Qué cosas no van a pasar para la nueva década? ¿Qué cosas tenemos que dejar atrás? Es un tiempo de reinventarnos también en Cristo. Porque las cosas que veníamos haciendo hasta ahora, hay cosas que van a pasar, pero otras no van a funcionar más. Y aún como familias, tenemos que entender cuáles son los cambios y cuáles son las directrices de Dios y cuáles son las estrategias para combatir una ideología demoníaca que quiere meterse en todos lados. Este congreso dice, salvemos a la familia, y tendríamos que poner todos signos de admiración. Que se nos despierte, que necesitamos instaurar un modelo diferente al que la cultura quiere imponernos. Que sepan que debemos levantar los valores del reino, obedeciendo a Dios. Estoy de acuerdo que la iglesia que los hermanos de la iglesia tenemos que meternos en política. Con conocimiento. Que seamos los mejores, los más preparados. Pero yo le dije al Señor, Señor, en este año de elecciones, en principio de año ya le dije, Señor, yo no quiero, porque me habían propuesto estar en algunos cargos como candidata. Yo dije, Señor, si vos no me bajás un ángel y me dice que tengo que estar metiéndome como candidata en la política allí, como candidata a diputada en Santa Fe, no lo voy a hacer. Miren qué arrogante de mi parte, qué soberbia. Le dije al Señor, si no me bajás un ángel, ¿y sabe qué? El Señor no me bajó un ángel, pero me dio un esposo y me dio una familia. Y ante quienes tenía que consultar, ellos, gracias, tengo uno pero no me alcanza, ¿viste? Me pidieron que estuviera encabezando una lista como diputada nacional en la provincia de Santa Fe. Y a los primeros que consulté fue en mi casa, mi familia. Y después consulté a mi padre espiritual, al pastor Satirio. Y Dios no me mandó un ángel, pero me mandó familia. Y allí acepté la candidatura. Después otro día le cuento. Pero ¿sabe qué? Estar atentos a que Dios te habla en la familia, que Dios te habla en tu casa, que Dios te habla a través de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, que también Dios está allí hablando. Y una familia influyente es una familia que obedece. Es una familia que más allá de mis gustos, más allá de lo que yo quería, poder estar obedeciendo. Y esta familia de Sunem obedeció a Dios y se trasladó allá a la tierra de los filisteos, porque Dios le había dicho que tenía que irse para ese lugar. Primera Pedro 3:15 nos habla que tenemos que santificarnos, y yo esto también lo tomo como familia. Santificarnos
en nuestros corazones, dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Va a haber gente que va a ver nuestra familia y nos va a preguntar por qué actuamos de esta manera o de la otra manera. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y nosotros tenemos que estar preparados, capacitados para dar respuesta. Tenemos que capacitar a nuestros hijos para que den respuesta en la escuela. Tenemos que capacitarnos nosotros para ir y hablar a la directora, a las docentes, para estar imponiendo también que nosotros no queremos que le estén dando ideología de género o que estén hablando del aborto como fundamentos. Necesitamos, dice Pedro, capacitarnos porque van a demandar que demos explicaciones. Se ha dado al revés la cosa ahora. Ahora somos nosotros que tenemos que dar explicaciones. Y esa es la persecución que viene a nuestra iglesia y los más atacados vamos a ser las familias. Pero necesitamos prepararnos para eso. En tercer lugar, esta familia, digo que fue influyente. Porque cuando pasaron los 7 años, esta familia decide volver y dar cuenta, y esta familia se da cuenta que se ha convertido en una familia influyente. Porque la influencia viene a una familia que sabe reclamar lo que le corresponde. Y cuando comenzamos este sermón, al principio les leí que estaba allí la mujer con su hijo golpeando las puertas del palacio. Y allí estaba Giezi, el siervo infiel de Eliseo. Y aconteció que al cabo de los 7 años la mujer volvió a la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Esta mujer al irse había perdido porque había sido usurpado su campo y su casa y le va a golpear al rey pidiendo y reclamando lo que era suyo, que se le devolviera su casa y su campo. Pero cuando ella está allí, el siervo del profeta, que ya no trabajaba, había sido echado por Eliseo y estaba ganándose la vida contándole al rey lo que este profeta hacía y los milagros. Allí Eliseo le estaba contando justamente lo que había sucedido con esta familia. Y le estaba contando al rey cómo el profeta había resucitado a su hijo muerto. Y no va que allí en el momento cuando Giezi estaba hablando del testimonio de poder de la familia, golpea la puerta esta mujer con su hijo para reclamar lo que le correspondía. Su historia privada era ahora un testimonio público del poder de Dios. ¿Me escuchó? Lo que había pasado en lo privado, en esa piecita, en esa casa, el milagro y cómo Dios le había resucitado, ahora estaba siendo contado en el palacio del rey. Yo quiero decirte que una familia influyente va a hacer que muchos conozcan el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida en lo secreto. De lo que Dios hizo en tu casa en lo secreto. Vos vas a estar reclamando, vas a estar golpeando la puerta, pero tu testimonio ya va a estar dando fe de lo que tu familia es. A veces tenemos hijos que no vienen a la iglesia, que están alejados de Dios, pero ¿sabe qué? Quizás los padres obviaron contarles lo que Dios hizo en la vida de ellos. Quizás tus hijos no saben que vos fuiste un adúltero y que Dios te rescató de la infidelidad. Contale a tu hijo lo que Dios hizo con vos.
Quizás tu hijo no sabe que estuviste en adicciones. No le prives a tu hijo de conocer la manifestación de Dios en tu vida y cómo Él te cambió. Quizás los padres por vergüenza omitimos contar a nuestros hijos cómo Dios ha obrado en nosotros y qué seríamos si no hubiéramos conocido a Dios. Tus hijos quizás te recuerdan cómo te vieron después de conocer a Cristo, pero no saben de aquellas cosas que pasaron en tu vida cuando no tenías al Señor. ¿O querés que tus hijos se acerquen al Señor? Llévalos aparte y contales lo que Dios hizo en tu vida. ¿Y por qué venís a la iglesia? ¿Y por qué servís a Dios? Contale lo privado tuyo. Porque quizás las luchas que vos tenías son las que ellos están viviendo. Creo que va a haber sanidad en las familias cuando nuestros hijos conocen todo lo que Dios hizo en nosotros. Y ahora ven un papá cambiado, ven una mamá diferente, pero que sepan de dónde te sacó Dios. Dios quiere llevar también esa misma coherencia de lo privado a lo público. Fue tan contundente lo que mi mamá pasó para que toda la familia conociéramos al Señor, que no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido el testimonio de mi mamá. Una mujer trabajadora, preciosa, pero que vivió años en depresión. Yo recuerdo ser chica y que ella quería irse. Nosotros tenemos el río Paraná allí y ella quería irse a tirar al río. Y recuerdo a mi papá cerrando las puertas de mi casa para que no salga, no se vaya. Y recuerdo a mi mamá en un sillón en el patio de mi casa, sumida en una depresión. Y cada vez que iba al psiquiatra eran más pastillas y más pastillas. Hasta que conoció al Señor. Y cuando vimos cómo el Señor la transformó y la cambió y dejó por completo toda la medicación que ella tomaba, cuando la vimos sonreír de nuevo, ahí alrededor de una mesa después el pastor que vino a hablar después con nosotros, le dijimos, si es bueno para ella, mi papá le dijo, si es bueno para mi esposa, nosotros también lo queremos. Y fue en familia alrededor de una mesa que conocimos al Señor. Ahora, el testimonio de mi mamá me mantuvo en el camino del Señor siempre. Hubo testimonios también en mi vida después, pero fue trascendente lo que Dios hizo en ella. Por eso digo, contale a tus hijos. Contale a tus hijos. Allí en lo privado, en la cocina. Entiendo que las familias influyentes, vamos a ser familias que comenzamos en lo privado, honrando a Dios, obedeciéndole, y que en lo público
Dios va a abrir puertas, como lo hizo con esta mujer. El rey le dijo, mira, dado de todo lo que Dios hizo en tu vida, no solamente te vamos a devolver tu casa, no solamente te vamos a devolver el campo, sino todo lo que se trabajó durante estos 7 años también te va a ser devuelto. Porque cuando hay una familia influyente, cuando hay un testimonio que habla por nosotros, hay una puerta abierta para que Dios esté derramando bendición y para que podamos ser aquellos que influencian en toda nuestra sociedad, aún en el palacio, aún en el Congreso. Pero una coherencia entre lo privado y lo público. Allí estaban en la puerta del palacio del rey esta mujer con su hijo. Esta es la mujer que te estoy hablando, dijo Giesi. Y este es su hijo. ¿Casualidad? No. Dios lo había preparado. Dios lo había preparado. Y antes que llegues a un lugar, tu testimonio va a ir antes que vos. Y allí se te van a abrir las puertas. Y allí vas a tener lo que estás pidiendo. Quiero terminar. A veces ya tenemos nuestros 2 hijos grandes. Uno está casado. Damaris ya está viviendo sola. Y a veces nos preguntamos, en este tiempo que ha pasado tan rápido, ¿habremos sido buenos padres? ¿Se pregunta usted cuántos padres hay aquí? ¿Acaso no te preguntas, sabes, habré actuado bien, habré sido buen padre? Porque aquellas cosas que nadie conoce, las conocen tus hijos, ¿verdad? Aquellos que vivimos en una misma casa nos conocemos los detalles íntimos, los estornudos que por ahí hay a la mañana. Y nos preguntamos a veces eso. Y hace 4 años atrás, mi hijo menor se casó. Y recuerdo el momento antes de ir al civil. Estaba con su trajecito, todo bien lindo. Y nos abrazamos allí, la familia, antes que él fuera para civil. Y quisimos orar juntos. Y Ezequiel nos miró a los ojos, ustedes lo conocen, ese estuvo aquí. Nos miró a los ojos y nos dijo, papás, fueron los mejores padres que me pudo haber tocado. Yo sé que no hicimos todo bien, que podríamos haber sido mejor, pero que te lo diga un íntimo, que te lo diga alguien que conoce todo lo tuyo. El otro día ahora tiene una hijita, Francesca, de 1 año, y llegó a la casa y él estaba cuidándola, así, siguiéndola. Y se da vuelta y me ve que estoy llegando, mami, y me da un abrazo y me dice, mami, gracias por cuidarme como me cuidaste todo cuando yo era chico. Ahora que es papá, se da cuenta. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos sentimos padres de muchos jóvenes de la iglesia también. Y otro día un joven de la iglesia viene y nos dice, pastores, yo quiero tener una familia como la que tienen ustedes. Y nadie me puede decir algo más lindo que eso, porque yo sé que es el obrar de Dios, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es el desafío que tenemos, de poder inspirar a otras familias. Tu familia tiene que inspirar a otras, porque tenemos que instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Yo te invito a que te pongas de pie. Me gustó la canción esta, si podemos
cantar esta canción de Yo si tuviera que elegir, cantar el coro, porque sabes que cada día elegimos la familia que queremos tener. Cada día, cuando nos levantamos, elegimos la actitud que como familia vamos a tener. No son pocas las familias que queremos seguir el modelo de Dios, pero este es un tiempo para multiplicarnos y para entender que Dios está esperando familias influencers, familias que sepan contagiar este modelo para gloria de Dios. Elegís en esta noche que tu familia pueda ser de esta manera. Si elegís esto, sabés que tenés que comenzar en lo privado, allí restaurando el altar en tu casa. Quizás tendrás que tomar la mano de tu esposa, quizás tengas que hablar con tus hijos y contarles cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios ha restaurado tu matrimonio, cómo Dios ha restaurado tu vida. Hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Nos vamos a dejar modelar por la cultura o vamos a ser modelo para lo que viene en nuestro país y en Latinoamérica? Allí cerra tus ojos. Mejor es tu amor.